Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescentes. En este canal, que tiene un montón de contenidos de temas de adolescencia, hoy vamos a hacer la parte 4 sobre preguntas sobre el sexo en adolescentes. Preguntas que me hacen mis pacientes, que escucho a veces que hacen, que los dejan en los buzones, a veces cuando hay talleres en relación a la salud sexual y reproductiva. Así que bueno, voy a continuar con estas preguntas que me hacen. Sepan que hay otros 3 videos más con mucho contenido y con preguntas que quizás algunas de ellas les puede interesar si es que no lo han visto, así que los invito a que puedan verlas. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas de hoy, como para empezar a dialogar un poco sobre esto. Primero, la primera pregunta dice: ¿cómo afecta el sexo en la adolescencia? ¿Cómo afecta el sexo en la adolescencia mi salud emocional y mental? El sexo es un momento que tiene que vivirse primeramente como algo placentero, ¿sí? Esa vivencia placentera puede hacer que se viva justamente como algo lindo, como una experiencia interesante y linda, siempre y cuando desde luego se haga con conocimientos, con protección, porque si no, después del evento de la relación sexual van a venir todas las preguntas: uy, no me cuidé, no utilicé preservativo, bueno, todo ese tipo de preguntas. Así que para que impacte de una manera saludable, ¿sí?, tiene que ser consentido, es decir, tiene que ser una relación deseada, lo tienen que haber hecho con la persona que ustedes querían, tiene que haberse dado de la velocidad, manera, forma, digamos, que ustedes se sienten cómodos o cómodas, de ambas partes, ¿no? Estoy diciendo, ¿no? Tiene que quedarse, digamos, un poco todo eso. Y todo eso va a afectar de una manera saludable. Ahora, si el sexo se empieza a tornar desagradable, como una experiencia negativa y demás, bueno, sería bueno consultar a ver qué es lo que está pasando o por qué. Pero también hay otra cosa importante y hay que charlar en relación a qué lugar ocupa el sexo o las relaciones sexuales en un individuo o una persona, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque tampoco lo es todo, ¿sí? En la vida hay un montón de cosas para disfrutar, para hacer, salidas con amigos, salir a juntarse, ir al cine, no sé, compartir una tarde, nosotros acá en Argentina decimos tomando mate, o una merienda, o una cena. Así que hay un montón de otras cosas interesantes y lindas para vivir, por lo cual hay que ver también si hay un deseo irrefrenable por tener sexo todo el tiempo. Bueno, hay que ver si es que también no hay algún otro tipo de problema o de inconveniente. De todas maneras, sí es cierto que en la adolescencia, como empieza a estar esta cuestión de despertar hormonalmente a partir de la pubertad, puede ser que haya un incremento en lo que es el deseo sexual, ¿sí? Por eso es que una forma a veces como de empezar a satisfacer ese deseo puede, digamos, a partir de ahí que puede aparecer el tema también de la masturbación como una forma de autogratificarse en relación, digamos, como algo de autoplacer sería, ¿no? Bien, ¿dónde puedo acudir si necesito ayuda o asesoramiento sobre temas de sexualidad y relaciones en la adolescencia? Bien, hay un montón de lugares, esto a veces depende de la ciudad o el país de donde estemos hablando. Hay lugares, a veces en los mismos colegios hay algún tipo de gabinete, consejería o asesoría escolar, puede ser profesionales de la salud, a veces son de los propios docentes que trabajan en el colegio, que tengan algún como apartado con temas de salud o sexualidad, en donde pueden hablar estos temas como un poquito más en intimidad, y desde luego surgen otros temas, quizás los orienten para hacer alguna atención, por ejemplo, médica, psicológica o de otro estilo. Esa es una de las posibilidades. Los centros de salud, los hospitales también son espacios en donde pueden evacuar sus dudas con sus profesionales de referencia, y esto les digo que también les puede ocurrir que a veces tengan algún tipo de duda y que cuando van a plantearlas o no les responden del todo, o quizás les dicen, bueno, pero esto sería mejor que lo converses con, y los derivan con otra persona que quizás tenga más herramientas como para poder ayudarlos en relación a las dudas o los cuestionamientos que tengan.
También sepan, obviamente, que yo también doy consultas virtuales o consultas presenciales y también puede ser una oportunidad si necesitan como para evacuarse dudas personales que tengan. Así que bueno, es importante justamente todo esto trabajarlo. A veces también pueden encontrar, bueno, videos como estos, en donde se les puede responder algunas preguntas que tengan en relación al sexo o a la sexualidad en adolescencia y lo pueden encontrar. Yo tengo otros videos que pueden ver con contenido en relación a temáticas de salud sexual o sexualidad. También pueden dejar en los comentarios, algo obviamente que no sea tan personal, pero pueden dejar en los comentarios y sugerir o escribirme incluso a mí en las redes sociales, no hay problema, quizás para otros videos o para tenerlos en cuenta. Bien, ¿qué debo hacer si tengo curiosidad sobre la masturbación, pero me da vergüenza hablar al respecto? En realidad acá el tema es con quién vas a hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no tengo ningún problema, los adolescentes, los y las adolescentes me preguntan de lo que quieran, de hecho por eso traigo preguntas y cosas, comparto con ustedes, porque la idea es que ustedes tengan algún profesional, por ejemplo, si tienen dudas en relación a la masturbación, a quien le puedan preguntar abiertamente las cosas, todas las dudas que tengan, sin ningún tipo de miedo y que les digan, bueno, a mí me pasa esto, esto es normal, no es normal, me gusta hacer esto, pero yo no sé si esto me lastima, está bien, está mal. Bueno, todas esas dudas hay que sacárselas y para poder, digamos, que ustedes puedan decir todo esto, ¿sí? Tiene que darse el momento. Es más, si sos adolescente y estás escuchando este video, habrá que sacar a los padres y le tendrán que decir, esperame un rato afuera que voy a charlar con el doctor, con la doctora, con quien ustedes quieran, como para poder hablar de todas las cosas que necesitan. Así que si tienen curiosidad con la masturbación, en la adolescencia es una etapa en donde empieza un poco esa curiosidad en relación a la masturbación. También tengo un podcast donde hablo todo de masturbación que dura como 1 hora aproximadamente y ahí hay un montón de información en relación a la masturbación que ahí pueden escuchar mucho más tranquilos. ¿Cómo puedo protegerme del acoso sexual o del abuso en una relación? En realidad, si ustedes ya determinaron que están ante una situación de acoso o de abuso sexual, es importante hablarlo. En principio, si no confían en absolutamente nadie, en nadie, yo lo que les recomiendo es que lo pueden hacer, por ejemplo, con algún profesional de la salud, con un médico, un psicólogo, un trabajador social, por ejemplo, que puedas hacerle esas primeras escuchas y nosotros, los profesionales de la salud, estamos capacitados en cómo orientar y cómo hacer este tipo de abordaje. Pero también es importante que alguien de la referencia de ustedes, digamos, si esto lo está escuchando algún adolescente, algún adulto, ¿sí? Que con quien ustedes tengan confianza y que les brinde cierto tipo de protección con quien puedan hablar sobre todos estos temas. Es importante, desde luego, hablar si están viviendo algún tipo de situación de acoso o de abuso, porque esto no está bien y está penado y no debe ser así, no tienen por qué sufrir. Por eso es que la idea es que puedan hablar con personas que puedan ir acompañándolo, como ya les digo, en los centros de salud, incluso a veces hasta se pueden arrimar en algún destacamento policial, bueno, hay un montón de lugares donde pueden pedir ayuda, ¿sí? Bien. ¿Qué otra pregunta más tengo por acá? ¿Es posible contraer una enfermedad de transmisión sexual sin tener relaciones sexuales completas? Interesante a qué nos referimos con relaciones sexuales completas. A ver, si nos referimos a relaciones sexuales completas como, por ejemplo, sexo con penetración, bueno, no todo sexo es con penetración, ¿sí? ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales pueden ser con o sin penetración, ¿sí? Esto también, además, va a tener la variante de los sexos o de la atracción sexual o orientación sexual que tengan, ¿sí? Si son dos chicas, si son dos chicos, si es chico y chica, ¿sí? Como que puede ir variando esto. Sí tenemos que saber que en las relaciones sexuales, tanto vaginales, anales y orales, en cualquiera de las tres formas se pueden transmitir infecciones de transmisión sexual. Por eso mismo, en cualquiera, digamos, de estos tipos de relaciones sexuales, siempre hay que utilizar
preservativo, ¿sí? Como una medida de protección para evitar las infecciones de transmisión sexual. Bien, bueno, estas han sido las preguntas para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan el video, ustedes ya saben. No se pierdan, queda al menos un video más, salvo que después hayan más preguntas y vaya haciendo más videos. Así que nos veremos en el próximo video, no se lo pierdan. Y bueno, suscríbanse, así les llega el próximo video cuando lo publique. Adiós, chau, chau.